Muy buenas noches, bienvenido a una entrevista de la semana que comenzamos ya a prepararnos para lo que son las elecciones de la próxima semana del 17, donde vamos a ver cuál de los dos candidatos, ¿cierto?, de la nueva fuerza mayoría o de Chile Vamos va a ser el que nos va a guiar durante los próximos años. Y para eso vamos a conversar aquí con nuestro invitado, el senador Víctor Pérez. Buenas noches, senador. Buenas noches, muy contento de estar aquí y agradeciendo esta oportunidad. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Quiero que entremos al tiro en materia. ¿O Sandón o José Antonio Kast? No, yo creo que cada uno al interior de Chile Vamos tiene un determinado sector y muestra una determinada sensibilidad. Yo creo que el senador Sandón con su trabajo está expresando cómo nuestro sector puede llegar al mundo popular. Y José Antonio lo que hace es tratar de establecer un determinado nicho más irreductible en materia de la centro derecha, más basado en principios y valores. Pero necesitamos los dos para poder ganar. Cuando en un sistema como el que estamos viviendo nosotros en materia política, para gobernar se necesita una coalición. Nadie puede gobernar con un partido único. Se necesita una coalición y por lo tanto nadie sobra y por lo tanto necesitamos a los dos. Pero de algunos sectores han dicho que a lo mejor tanto Sandón como Kast vienen a ser un poco el abrazo del oso, que prestan ayuda pero además restan, sobre todo cuando Sandón dice yo voy a ser el principal enemigo si no me cumple. Yo creo que son estilos distintos, yo creo que no sobren y aportan. En el mundo popular Sandón sin duda tiene un estilo que todos conocemos, un estilo algo agresivo, pero todos le reconocen a él, y yo lo principal le reconozco una capacidad de entrar en sectores populares, sector sur de Santiago, que hacía tiempo no había un dirigente de nuestro sector que lo hiciera. Por lo tanto, eso es verdaderamente un aporte. Puede que a alguien de otro sector no le guste su estilo, pero es más que nada apreciaciones más subjetivas que una decisión que alguien diga yo no voy a votar porque está Sandón. No creo. Y en el caso de José Antonio tampoco. Hoy día José Antonio Kast, creo que a pesar de su posición, que más hacia la derecha, digamos, más irreductible, yo creo que ha sido un dirigente respetado. Se ha ganado el respeto de los demás. Uno podrá pensar distinto, podrá tener una visión distinta, pero no hay duda que lo ha hecho coherentemente. Por lo tanto, no visualizo de que estén perjudicando la candidatura de CTP, sino que al contrario, están sumándose y se han sumado a lograr la mayoría, que es lo que necesitamos, el 50% más uno de los votos el día 17 de diciembre. Senador, ¿y existe realmente campaña del terror o no? No, yo creo que eso siempre la izquierda, cada vez que uno coloca sobre la mesa cosas que la desnudan, habla de campaña del terror. Yo diría que el discurso de Guillé el día lunes pasado en Concepción, le vamos a meter la mano en el bolsillo a los ricos y hasta la victoria siempre refleja un discurso que es muy de izquierda. Hasta la victoria siempre es el lema del Ministerio del Interior cubano. Un Ministerio del Interior que verdaderamente está plagado de denuncias de derechos humanos, violaciones de derechos humanos, un sistema bastante terrorífico. Usar esa frase a mí me parece que demuestra quién está detrás de la campaña de ¿El PC lo está manejando? Absolutamente, la influencia del Partido Comunista ha sido evidente en estas áreas. De repente hay aspectos que tratan de ser más moderados, pero en definitiva las frases centrales de Alejandro Guillé están influenciadas por el Partido Comunista, y eso no es una campaña de terror, es una constatación de un hecho que es absolutamente evidente. ¿Por qué la democracia cristiana no está entusiasmadamente en la campaña de Alejandro Guillé, a pesar de que muchos se han sumado e institucionalmente se sumaron? Pero ¿por qué uno no los ve en la campaña? Porque el Partido Comunista y los demócratas cristianos se sienten incómodos. Hay algunos demócratas cristianos que han resuelto no apoyar a Guillé, pero en la institucionalidad del partido sí, pero no están en la campaña, no se ven en la campaña por esa razón. Y no es campaña de terror, es constatación de un hecho. Y decir que Chilezuela no es campaña del terror, decir que vamos hacia Venezuela. Pero lo que pasa es que cuando uno escucha a los dirigentes del Partido Comunista, cuando uno escucha a los dirigentes del Frente Amplio que apoyan a Maduro, que se sienten orgullosos de lo que está pasando en Venezuela,
De una u otra manera hay detrás un compromiso doctrinario, político, ideológico con lo que se está haciendo en Venezuela. Y yo creo que a ellos no los debe avergonzar. El senador de esta región, Alejandro Navarro, viaja permanentemente a Venezuela, es recibido y participa en los mitines políticos de Maduro. Y por lo tanto decirle que a él le gustaría que Chile pasara algo como Venezuela es algo que yo creo que le gusta. Por lo tanto, Venezuela es una expresión trágica de cómo un país rico se destruye. Y yo creo que si bien estamos muy lejos de eso, si al final triunfan los que les gusta ese modelo, podemos caminar inexorablemente hacia allá. Y es nuevamente decir, ¿por qué apoyan a Venezuela y cuando uno les dice que quieren llevar a Chile a Venezuela se enojan? Hay una contradicción en eso. Perfecto. Los 4 años que gobernó Sebastián Piñera, muchos dijeron tiene incontinencia verbal. Suele no medirse en sus palabras, se pasa de revoluciones. ¿No será un poco eso lo que le pasó a hablar de fraude electoral, que había votos marcados? Bueno, él mismo dijo el día de ayer que esto había sido innecesario. ¿Se pasa de revoluciones, Sebastián claro, Piñera? Yo creo que cuando él mismo reconoce que es innecesario, demuestra que no lo debió haber expresado. Pero fíjate que a mí, en lo personal, más que eso, a mí lo importante de esto es constatar la manera como se orquesta la reacción. Porque cuando tú puedes cometer un error, todos están esperando que algo pero salga. sale el ministro, la ministra secretaria general del gobierno, que hace muchos tiempos no vocea nada del gobierno, ¿eh? La vocera del gobierno no habla del gobierno, habla contra Piñera. Eso es lo que empieza, llevamos 2 o 3 semanas en eso. Sale el subsecretario del Interior contra Piñera, sale la presidenta de la República. Por lo tanto, hay toda una orquestación para aprovecharse de cualquier situación. O sea, creo que eso es el hecho político más evidente, que además era muy absurdo porque el presidente lo que expresó algo que habían dicho los medios de comunicación, jamás puso en duda el CERVEL, jamás puso en duda el acto electoral, pero llamó a nuestros partidos y a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes, algo que es fundamental. Cómo la institucionalidad defiende la transparencia con la actuación de los vocales, con la actuación de los presidentes y con la participación de los apoderados. Eso es lo que nos preocupa y eso es lo que verdaderamente estamos incentivando fuertemente, que en todas las mesas hay un apoderado del presidente Piñera para así contribuir a que la institucionalidad funcione. Y eso es lo relevante. Yo creo que la intervención aquí del gobierno es el punto que nosotros debiéramos estar discutiendo. Un gobierno que está interviniendo día a día en el acto electoral con todo el poder que tiene el gobierno, con todo el poder comunicacional. Fíjate que la presidenta de la República saca en gira al candidato. Eso le voy a preguntar. ¿Usted no cree que sea casualidad que se hayan topado en ciertos lugares? No se toparon. Le quiero decir más, porque todo dice, pero Piñera a lo mejor está invitado. Capaz que ella está invitado. Pero a mí me llama profundamente la atención otra cosa. La presidenta llega a la región del Biobío y invita a Alejandro Guillé y lo lleva a acto. Yo soy senador de la región del Biobío. No fue invitado. No fui invitado. Y yo quiero decir que yo conozco cómo opera el sistema de la presidenta de la República, de los presidentes en general. Comúnmente cuando un presidente visita la región, la avanzada presidencial te avisa 48 horas antes. Te dice cuál va a ser el programa. Te dice, antes que te llegue la invitación, te dice, y te requiere que tú digas si vas a estar o no vas a estar para las medidas protocolares y de seguridad, etcétera. Por lo tanto, varias veces a mí me ha pasado que la presidenta y me llaman y digo, esta vez nada, la preocupación era mostrar a Guillé. O sea, hay intervencionismo electoral. Pero absolutamente, pero además que te quiero decir, no solamente un intervencionismo directo y burdo, que además la señal de la presidenta lo recogen los gobernadores, los intendentes, los CRM, los directores de servicios que están dedicados más bien a la campaña. Yo creo que el gobierno además ha hecho algo de mala fe. Fíjate que hace 4 o 5 días le puso urgencia para que se discutiera un proyecto de ley que llevaba 8 meses dormido en la Cámara de Diputados para modificar el capítulo 15º de la Constitución Política del Estado, que es la manera como se modifica la Constitución. ¿Por qué lo hace? Porque el senador Moreira es desaforado y con eso se baja el quórum en el Senado y pueden aprobarlo. Uno diría, bueno, no es problema del gobierno que un senador de oposición esté desaforado. El punto es que el senador Moreira está desaforado por un tema de financiamiento ilegal de la política. Y la pregunta es, ¿la presidenta de la República podría estar en la misma situación? Cuando Martelly,
Peña y Lillo, el financiamiento ilegal de la campaña presidencial ha sido expresado en todo y cada uno. ¿Dice usted que a través de la justicia se ha operado en forma desigual? Pero absolutamente. Entonces, yo creo que es aprovecharse de una circunstancia que pudiera afectarle también a senadores de la nueva mayoría, que no, los fiscales prácticamente no los tocan. Y lo que es peor aún, el 19 de noviembre el país eligió un nuevo Congreso. Y ese nuevo Congreso tiene quórum que hacen inviable llevar adelante esa modificación constitucional, porque Chile Vamos tiene una mejor expresión en ese Congreso que en este. Por eso el apuro. Entonces creo que es una mala práctica, es usar un subterfugio, es tratar de eludir la voluntad popular. Y cuando uno busca eludir la voluntad popular para lograr réditos políticos, creo que está haciéndole un daño a la democracia y actuando de una mala práctica. Por lo tanto, el gobierno aquí está interviniendo en aspectos propios de la campaña, en sacar en gira al candidato y haciendo esto otro para lograr beneficios políticos. ¿Y por qué lo hace? Si la pregunta es muy sencilla, ¿por qué hace esto el gobierno? Porque el gobierno sabe, al igual que todos los chilenos, que el candidato es débil. Porque si el candidato es débil, fuera fuerte, no tendría necesidad de hacer estas cosas, porque el candidato se sustentaría por sí mismo y la coalición de los partidos lo sustentaría. Pero aquí el candidato es débil y por lo tanto el gobierno tiene que sostenerlo, el gobierno tiene que apoyarlo, el gobierno tiene que ayudarlo, porque si no el candidato baja. Y eso es lo que está desnudando toda la acción que están realizando en las distintas instancias del gobierno de apoyando a la candidatura de Alejandro Guillé, porque hay una constatación de que por sí solo no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es peor, cree usted? ¿Marcar los votos o meter las manos al bolsillo? Yo creo que las dos cosas son extraordinariamente graves, por eso la institucionalidad tiene que actuar en ese caso. Y por eso en las mesas, la presencia de apoderados, de los presidentes de mesa, los vocales, actuando de acuerdo a la ley, le deben garantizar al país que esa situación no se produzca. Y meterle la mano al bolsillo a la gente es como una expresión delictual. Porque es distinto decir, ¿sabes? Yo voy a hacer una reforma tributaria, pero como políticamente la reforma tributaria que hicieron y que Alejandro Guillé votó a favor entusiastamente, ha sido un fracaso y ha castigado a la clase media, no puede usar esa argumentación. Y coloca esto de meterle la mano a los bolsillos, y yo creo que la institucionalidad... Eso no es hacerle un guiño al Frente Amplio. Yo creo, pero en con este definitiva impuesto a los superricos que decías. pero yo creo que Guillé sabe que para que eso pueda ser posible requiere los votos del Congreso, y yo creo que hasta el propio ministro de Hacienda llegó y dijo, elevemos el nivel del debate, porque esa expresión es muy vulgar y no tiene ningún fundamento en la realidad, y además altera claramente lo que es la convivencia entre los chilenos, porque la inversión ha caído en el país brutalmente y necesitamos inversión. Un empresario extranjero, una empresa extranjera que invertir en Chile y eventualmente que puede ser presidente de la República le dice que le va a meter las manos al bolsillo. Me parece ¿No da confianza? Pero absolutamente. Segundo, tratar de antipatriotas a otras personas. Me parece que también es un elemento muy desquiciador. Yo puedo decir, no hay más patriota que yo en Chile, pero puede que yo pueda decir que no hay nadie más patriota que yo, pero hay mucha gente patriota igual que yo. Y por lo tanto, confundir a la opinión pública y decir yo soy patriota y estos no, me parece que es dividir, hablar de los buenos y los malos. De los buenos y malos, blanco y negro, y la política en Chile no es así. Pero no es ya un error cuando ambos comandos tienen que salir a dar explicaciones por los dichos de sus candidatos. ¿Ya no marca que es un error comunicacional de ellos mismos? Absolutamente. Y por eso ojalá que no suceda en estos últimos 7 días de campaña cometamos los errores menos posibles, porque creo que además... ¿Son errores no forzados? Son errores no forzados, por lo tanto hay que tener mucha humildad, mucha capacidad para sostenerse, porque hay una presión permanente, o sea, no caer muchas veces en lo que pregunta la prensa y no estar con la cabeza fría para contestar. ¿Se demoró mucho Sebastián Piñera en decir que había sido un error? Bueno, a las 24 horas lo dijo. Pero Piñera tiene la cosa que va a todos los medios, y ha ido a la entrevista de Tomás Muchate, tiene la entrevista a Canal 13, dio hoy día una conferencia de prensa después del debate, y Guille no va. Por lo tanto, tenemos una situación que es un poco peor, porque puede que en una entrevista uno cometa un error, que es absolutamente factible por la rapidez de las preguntas, lo inquisitivo de las preguntas. Pero los errores de Guille son en discurso solo él.
frente a sus partidarios. Lo que a mi juicio es más grave y genera en su coalición, y a mí me consta, porque hemos ido hablando con senadores de la mayoría, que les provoca profunda desazón. Eso es un poco lo que decía Osvaldo Andrade, que le faltaba sustancia al candidato. Y que Irán le dijo que era lo peor que le había pasado a la nueva mayoría. Dice que ese es el reflejo. Ese es el reflejo. Yo creo que un candidato débil es un candidato que no asegura gobernabilidad y es un candidato que no tiene claridad de lo que propone. Fíjate que él llega y dice en el foro hoy día que va a condonar el CAE, pero su jefe programático ayer dijo que era una suspensión, no una condonación, que es muy distinto. La suspensión cuesta $300 millones y la condonación $3.000 millones. O sea, no estamos hablando de un pequeño error, estamos hablando de un error sustantivo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a condonar o van a suspender? El jefe programático dice que suspender. El candidato dice condonar. ¿Qué es lo que quedamos? Dice. ¿Qué quedamos? Y ya que nos llevó usted a educación, metámonos un poquito ahí. ¿No es un poco, como dice el dicho popular, entrar en el gallo en corral ajeno, cuando Sebastián Piñera dice ahora que el 90% de gratuidad a los CFT, cuando él nunca creyó en la gratuidad? Yo creo que... Incluso, Felipe Cas dice: yo voy a votar en contra de eso. Yo creo que un error de Felipe Cas, porque las propuestas de gobierno, las políticas públicas, el gobierno no tiene que respaldarlas. Y la gratuidad, en la medida que el país esté capacitado para darlo, a mi juicio es una medida que uno pudiera avanzar. Ahí uno puede discutir las prioridades, pero sin duda lo que ha dicho el presidente Piñera es que vamos a tener gratuidad en la medida de lo posible, en la medida que los recursos estén disponibles, porque lo peor es ofrecer cosas que no se pueden cumplir. ¿Pero por qué el cambio? Yo diría que es fruto del debate, es fruto también de que al interior de la coalición hay sectores que lo plantean, y cuando uno está en una coalición tiene que, sin modificar sus convicciones finales, flexibilizar sus posturas, y yo creo que eso, a mi juicio, forma parte de la vida política. Mantener a ultranza cuando uno está en una coalición es no entender cómo se van construyendo las mayorías, y las mayorías están en personas que piensan algo distinto, que tienen matices, y por lo tanto tenemos que construir algo dentro de un espectro de seriedad. Fíjate que aquí la Presidenta de la República llega y dice vamos a hacer la gratuidad universal para todos. Y cuando presenta el proyecto y aprobamos el proyecto, es un proyecto del 60%, capaz que en 10 años más se pueda llegar al 70%, y el 100% es la universalidad, es una utopía. Tanto es así que el propio senador Ignacio Walker tituló que lo que se aprobó en el Senado ayer era gratuidad en la medida de lo posible. Y yo creo que en definitiva las realidades se imponen. Uno tiene que tener políticas públicas y políticas sociales que puedan ser verdaderamente financiadas. Y aquí tenemos necesidades en los niños. Lo que pasa en el Sename verdaderamente es una vergüenza. Tenemos necesidades de nuestros adultos mayores, tenemos necesidad de financiar aumentos de pensiones, tenemos muchas necesidades. Fíjate que a mí me tocó la suerte de ser invitado por el gobierno chino a mitad de este año a un seminario sobre las políticas que está llevando adelante el gobierno chino, donde te explican por qué hoy día son la segunda potencia y quieren ser la primera potencia. El rango de expositor eran viceministros. Y a dos de ellos yo les pregunté el tema de la educación. Caso de la educación que ellos daban universitaria, superior, era gratuita. Y el chino me dijo que por ningún motivo no podía ser gratuita, pensé que eran universidades estatales. Porque dice, no puede ser gratuita un instrumento que uno le entrega a una parte de la población que les va a permitir tener una ventaja irremontable con el resto. Y por lo tanto, tiene que pagarla. Ahora, ¿cómo la pagas es otro cuento? A través de becas, a través de crédito, a través de... ¿No pagarla mientras está estudiando? No pagarla, o sea, que nadie sea impedido a estudiar porque no tiene los recursos. Pero no hay duda de que una vez que tiene su título profesional, tiene una ventaja irremontable frente a otro que no tuvo esa posibilidad, no tiene, o no tuvo la capacidad, o por diversas razones no pudo tener un título profesional, y por lo tanto el Estado, me decía el viceministro chino, tiene que estar con el más vulnerable. Entonces, la discusión hay que tenerla con ciertos rasgos de claridad de futuro del manejo presupuestario del país. Y yo creo que la propuesta del presidente Piñera es sensata,
y además está vinculada al sector de la educación superior donde están los más vulnerables, que es la educación técnico-profesional, que además es la educación, a mi juicio, que nosotros debiéramos fortalecer la educación, porque en Chile se necesita mucho técnico, muchos especialistas en distintas materias que muchas veces no hay. Pero la UDI en general siempre fue opositora a lo que es la gratuidad y ustedes votan en bloque Lo que pasa en el Senado. Lo que pasa es que nosotros absolutamente nos oponemos a que se tenga gratuidad sin el vínculo a la calidad y que se entregue gratuidad discriminando ciertas instituciones. De hecho, nuestra presentación en un momento dado al Tribunal Constitucional era eso, que la gratuidad no era para todos y podía haber una familia que uno de sus hijos elegía una determinada institución universitaria y otro otra, y por solo esa elección uno iba a recibir gratuidad y otro no. ¿Esta discriminación? Es una discriminación. Fíjate que las universidades se le exigen 3 años mínimo de acreditación, y hay universidades estatales que no están acreditadas y que el joven elige su universidad y va a recibir gratuidad, y otras que no. ¿Tiene mucho peso el Consejo Rector, dice usted? Y yo creo que además hay una, y ahí lo digo con la camiseta puesta, se ha ido construyendo una institucionalidad, una extrema de financiamiento que perjudica a universidades privadas que son fundamentales en el desarrollo de esta región y de nuestras regiones, como la Universidad de Concepción, que es la universidad más pública de Chile. No hay otra universidad más pública, pero como es privada, el gobierno la discrimina, entonces le entrega mucho más recursos a la Universidad de Chile y no a la Universidad de Concepción. Esa es otra cosa a lo que nosotros nos oponemos y que queremos rectificar. Aquí hay universidades públicas, pueden ser privadas o estatales, que dan un bien público y por lo tanto todos los que eligen esas universidades deben tener un determinado beneficio de ser para todos. No es posible que la Universidad de Concepción hoy día tenga muchas dificultades de financiarse todos los aspectos de investigación, producto de las normas financieras que está aplicando el Estado, discriminándolas con respecto a universidades estatales que pueden ser igualmente públicas que la Universidad de Concepción. Senador, hablando ya más de la UDI, ¿quiénes son los Pungueiras? Pungueira fue un adjetivo que se nos puso en un momento casi el origen de la UDI. Que yo recuerdo cuando todos entramos a Renovación Nacional, la UDI, Frente al Trabajo y Unión Nacional, el partido de Sergio Nofre Jarpa, el movimiento Andrés Alamán y la UDI de Jaime Guzmán, y se produjo un conflicto. Y en esa refriega, ese conflicto que lideraba en un momento dado Pablo Longueira, alguien le dijo que son unos Pungueiras, tratando de unir el apellido de Longueira con una acepción peyorativa, pero creo que no tiene más expresión que eso. Pero hasta antes de la caída de Longueira y por el otro lado de Novoa, sí habían dos bandos bien marcados en la UDI. Pero yo diría, yo nunca lo vi así, yo soy muy cercano a los dos, yo he trabajado mucho con Pablo Longueira y mucho con Jovino Novoa, los dos fueron presidentes de los partidos, tenían estilos distintos. Pero el encargado de los dineros y que distribuía era Jovino Novoa. Y Pablo también. Y Jovino Novoa era más ortodoxo en lo económico, digamos, pero muchas de las acciones que la UDI realizó, que fueron fundamentales para constituirnos en determinado momento en el principal partido de Chile, fueron acciones que entre los dos tomaron en conjunto, que tomaron decisiones en conjunto, y eso nos llevó a ser el principal partido de Chile. Pero dos personalidades fuertes, dos personalidades con convocatoria, dos personas muy inteligentes, sin duda pueden tener roces, pero en los temas sustantivos estuvieron siempre unidos. ¿Y cómo ve usted esta baja o esta merma en las elecciones para la UDI? Yo diría que nosotros nos supimos leer adecuadamente en algunos lugares el nuevo esquema electoral. El nuevo esquema electoral te obliga a competir. En la medida que tú tengas competencia, puedes ganar, competencia al interior. Y lo demostramos aquí en Ñuble. Nosotros lo demostramos, nosotros llevamos 3 candidatos competitivos. Nosotros no teníamos desde Pedro Guzmán diputado aquí. Y como llevamos 3 candidatos competitivos, hoy día somos en Ñuble el partido más votado. El 22% de la gente en Ñuble votó por candidatos de la UDI y nos sigue la democracia cristiana con 15%. O sea, pero a nivel nacional lograron replicarlo. Y eso a nivel nacional
particularmente en la región metropolitana, en la Araucanía, no se leyó así y se buscó proteger a algunos candidatos, lo que en el sistema actual es un error mayúsculo. Privilegia las listas el sistema actual. El sistema actual, cuando tú votas, vas y votas, tu voto primero va a la lista, después va al partido y en tercer lugar a la persona. Por eso... Eso no leyó bien la audición. Claro, y por eso yo diría perdimos en Las Condes, perdimos en la Araucanía, un error garrafal haber llevado un solo candidato a senador. O sea, tratar de proteger a Boone fue letal, al final se le desprotege. Y por lo tanto no leer adecuadamente nos pasó la cuenta, y eso va a servir mucha experiencia. Nosotros tenemos que llevar en todos candidatos competitivos, más de uno, de todas maneras 2 o 3. Creo que el ejemplo de Chillán, y yo te quiero recordar que lo de Chillán lo tuvimos que pelear hasta las 11, 12 de la noche del día final de la elección, porque éramos convencidos que a la medida que llevábamos 3 candidatos competitivos íbamos a obtener un gran triunfo. Somos el partido más votado y estamos extraordinariamente contentos de que Gustavo Sangüesa sea nuestro diputado, sea diputado por Ñuble. Senador, Macri le acaba de quitar la condición de asiliado político a Galvarino Apaolaza. ¿Es un avance en lo que es perseguir a los criminales de Jaime Guzmán? Absolutamente, porque tú sabes que había un pedido de extradición de Chile, una resolución de la Corte Suprema Argentina que permitía, pero esta condición de refugiado político, que es todo un entramado administrativo entre organismos de las Naciones Unidas y los gobiernos, lo protegían. Y el gobierno argentino se había comprometido con nosotros hace más de un año atrás, en quitar esa condición. No era fácil hacerlo, muy engorroso, muchos trámites, y se logró. Y creo que es una gran oportunidad para quien forma parte de la cúpula del Frente Manuel Rodríguez, que planeó y ordenó ejecutar el asesinato de Jaime Guzmán, venga a responder ante la justicia chilena. No hay nada más que eso, responder ante la justicia chilena. Serán los tribunales los que en definitiva determinen su responsabilidad, pero hay mucha evidencia, porque hay mucha evidencia que él formaba parte de la cúpula del Frente Rodríguez que dio la orden del asesinato. Y eso unido a de que se logró detectar que ya está condenado, pero que se escapó Ricardo Palma Salamanca, que fue el ejecutor, el que disparó a Jaime Guzmán, fue detectado en Francia y esperamos que sea detenido en los próximos días. Senador, se nos va el tiempo, pero tengo una duda. Usted fue uno de los expositores en un encuentro junto con Francisco Vidal hace poco en un círculo militar. ¿De qué se trató eso? Fuimos invitados en la Academia de Estudios Políticos y Estratégicos dentro del marco de un seminario que se le da a todas las personas que son recientemente ascendidos a generales. Estaban 6, 7 coroneles de ejército que ascienden a generales ahora, 4 o 5 capitanes de navío que ascienden a almirante y 4 o 5 coroneles de aviación que ascienden a general de brigada aérea. Y por lo tanto el debate, a mí me invitaron como miembro de la Comisión de Defensa del Senado, Francisco Vidal en su condición de ministro de Defensa, teniente de la Reserva del Ejército. ¿Cuáles eran los desafíos de la seguridad nacional en Chile, de las políticas de defensa en Chile? Fue un seminario bastante activo que no solamente nos permitió a nosotros exponer, sino que recibir muchas preguntas de estas personas que han tenido una carrera militar brillante que hoy día les permite ascender a ser generales y almirantes. Así que fue por lo menos muy entretenido para mí. ¿Nos salió ahí la preocupación que se manifiesta en algunos sectores de posible baja del 10% del gasto reservado del COVID? Una de las discusiones sin duda de la política de defensa es el financiamiento de la política de defensa. Chile, como nunca antes en su historia, incluso superior al término de la Guerra del Pacífico, tiene capacidades estratégicas que lo transforman en el líder en Latinoamérica. Y por lo tanto, la definición que se ha hecho últimamente por los distintos gobiernos es mantener esas capacidades estratégicas. No acrecentarlas, sino que mantenerlas, porque se ha llegado al consenso entre los especialistas que eso mantiene un aparato disuasivo extraordinariamente importante. Esas capacidades estratégicas, los F-16, la flota, los 2 submarinos, digamos, los tanques Leopard, fue posible construirla por la voluntad política de distintos gobiernos, particularmente el gobierno de Ricardo Lagos,
la voluntad política de fortalecer la capacidad estratégica de Chile, y por otro lado porque había un instrumento financiero, presupuestario adecuado, que era la ley de reserva del cobre. Ya no hay la ley de reserva del cobre porque dejó de ser reserva, se llama la ley del cobre. Pero sigue estando en el torno del 10%. Claro, y hay propuestas para modificarla. Yo no tendría ningún problema en modificar la ley del cobre siempre y cuando la nueva ley que regula el financiamiento de la Fuerza Armada tenga algunas condiciones. Uno, que sea plurianual, que a mi juicio es la menos importante, pero que sea plurianual. Dos, que exista un fondo estratégico. Y tercero, que hay un piso de lo que tú has ido gastando en el último tiempo. Que no se baje ahí. Porque si tú no tienes esas cosas, en definitiva, el día de mañana, si tú tienes, cuando nos toque reemplazar los F-16, la discusión va a ser el F-16 compitiendo con el hospital de Chillán, con la pavimentación, y eso es imposible. Eso es lo que pasó no se condice. Perú, y eso es lo que pasó Argentina, y por eso Argentina tiene el drama, porque se bajó la inversión en defensa a niveles cero, y hoy día tenemos los dramas. Y cuando Chile tiene capacidad estratégica suficiente, eso garantiza la paz. Se trabaja por la paz, dice usted. Garantiza la paz. Si tú no tienes capacidad estratégica suficiente, corres el riesgo de que la paz, a lo menos, se debilite. Y creo que la responsabilidad nuestra es que la paz sea... Y la manera de tener una paz sólida y estable es tener una capacidad estratégica disuasiva suficiente para que nadie se sienta tentado de pasarse de listo. Pasarse de listo. Y no nos podemos pasar de listo nosotros, pues se nos acabó el tiempo. Muy agradecido que nos haya acompañado. No, muchas gracias. Y con ustedes, la próxima semana, no en otro entrevista de la semana, sino con las elecciones. Recuerde que desde muy temprano hasta última hora, hasta que sepamos quién es el nuevo presidente, vamos a estar desde Boca de Urna en vivo y en directo con ustedes. Buenas noches.